Seguir con el estudio de Segunda de Juan, y específicamente en el versículo 8 estamos viendo la primera frase. Recordamos, ese es nuestro texto clave de todo el libro de Juan, de Segunda de Juan. Dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Sí? Mirad por vosotros mismos, esa es la frase que estamos estudiando, que se ve varias veces en las Escrituras, esta recomendación, esta advertencia que Dios hace, este mandamiento de examinar nuestro propio corazón constantemente, de ver que estemos andando en la verdad, que estemos andando en amor, que estemos haciendo las cosas como Dios manda, para que individualmente podamos darle la gloria a Dios, viviendo en santidad, y también para que la iglesia en santidad pueda poner de manifiesto a aquellos que son engañadores y anticristos. Y así hemos visto el pasaje de Lucas con el Señor diciendo: mirad por vosotros mismos, y cómo la verdad desnuda un corazón rencoroso. Vimos también cómo la verdad desnuda las intenciones del corazón. También vimos cómo la verdad desnuda un evangelio antropocéntrico en 1 de Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y hace ya 3 mensajes estamos viendo cómo la verdad desnuda un camino perverso. Y esto es, estamos en Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, el versículo 28 es nuestro texto clave. Entonces se nos anima y se nos manda, por lo cual debemos seguir mirando constantemente por nosotros mismos. No en una forma egoísta, sino en una forma de cuidado. No estar pensando que el problema está afuera, que el problema es el otro, ni buscando culpables, sino examinando nuestro propio corazón, examinando nuestro propio pecado a la luz de la verdad, a la luz de la palabra. Y este es un examen necesario, como decía recién, a la luz de la verdad, para no ser engañados por nuestro propio pecado, para estar andando realmente en la verdad y en el camino que Dios ha determinado. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura, con sensatez, acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos pensar de esa manera, esa es la forma sensata de verlo, según lo que la palabra dice y lo que la palabra muestra que somos, así es como debemos vernos. Por eso debemos examinarnos con el justo juicio. Vimos que el único que tiene el justo juicio es Dios, y ese justo juicio de Dios está en la palabra, y debemos mirarnos en ella como en un espejo, para ser así transformados de gloria en gloria. El Señor nos va a ir limpiando y va a ir reflejando más y más su gloria en nuestras vidas, mostrando la gloria de Cristo a través de nuestras vidas, en la medida que nosotros manifestemos el carácter de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Entonces, sin duda, este examen continuo, hermanos, nos mostrará constantemente las miserias de nuestro pecado. No digo que sea fácil o que sea agradable, porque constantemente nos vamos a encontrar con nuestra realidad, con lo que somos. Pero gloria a Dios por eso, porque antes no podíamos verlo, hoy lo podemos ver por la gracia de Dios en Cristo, por la salvación tan grande que nos ha dado, y por esa obra que el Espíritu hace en nosotros. Ver esas miserias de nuestro pecado nos va a entristecer. Pero bueno, la tristeza que es según Dios nos lleva al arrepentimiento, y es el arrepentimiento que es para salvación, de que no hay que arrepentirse. Entonces, ese arrepentimiento que es para salvación, no hablando de la salvación del alma, sino la salvación del error, de seguir en el error, de seguir en el pecado, de seguir endureciéndose en el pecado, como también veíamos en Timoteo cuando dice: Dios es el Salvador de todos los hombres. Entonces, no solamente nos salvó eternamente, sino que nos sigue salvando y librando cada día de los enemigos, de nuestro propio pecado, para que así le podamos dar la gloria. Entonces, es la tristeza por nuestro pecado que nos lleva a la confesión y la dependencia de la superabundante gracia de Dios en la obra de Cristo, para el perdón, para la restauración y para la salvación, aún de las consecuencias dañinas del pecado en nuestra vida. Nos libra del dolor, nos libra de mayores problemas, etc. Dios nos va librando, y todo por ir caminando con la verdad y por examinar nuestro corazón a la luz de la verdad. Ahora, el contraste de esto, en cuanto al religioso, es que la tristeza moralista, es una tristeza moralista, uno se siente culpable porque hizo algo que está mal, pero no hay arrepentimiento. Esa es la tristeza del mundo que produce muerte, porque
porque es la que nos lleva a obstinarnos, a permanecer en el pecado. Esa muerte nos separa de Dios, de la iglesia, de la palabra y de todos los medios de gracia. Hay obstinación, dureza en nuestro corazón y nos separa. No estamos hablando de esa tristeza, sino la que viene de parte de Dios, que nos lleva al arrepentimiento, confesión y dependencia de la superabundante gracia de Dios en la obra de Cristo. Entonces, la culpabilidad religiosa solo endurece nuestro corazón y pervierte nuestro camino. Es cuando uno dice, bueno, sí, está bien, ya sé que está mal, pero bueno, no me queda otra, sigo así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa culpabilidad religiosa, al endurecer nuestro corazón, bueno, va pervirtiendo nuestro camino en pos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, y eso nos lleva a la condenación. El final de ese camino es la condenación. Porque lo nuestro pasa a ser no una vida, sino una religión, una hipocresía, y el hecho de que somos confrontados con la verdad y no hay arrepentimiento, nos termina mostrando que nuestro camino se apartó de la verdad, se pervirtió. ¿Por qué sacar del horizonte de nuestra vida la cruz de Cristo, que resplandece en nuestro corazón cuando vemos nuestro pecado? ¿Por qué no ir a Cristo? ¿Por qué encerrarnos en nuestro pecado y decir, miserable de mí? Bueno, está bien decir miserable de mí, el problema es quedarse ahí y pensar que uno es miserable y así va a seguir el resto de su vida. Gracias a Dios por Cristo, dice el apóstol Pablo cuando dice miserable de mí, porque ve que esa miseria está saldada por la misericordia de Dios mostrada en Cristo. Entonces, ¿por qué sacar nuestros ojos de ese horizonte glorioso, que es la cruz de Cristo, para ir en pos de vanidades ilusorias que solamente llevan a tinieblas en el camino y que nos hacen torcer el camino marcado por la verdad de Dios? Entonces, vimos segunda de Juan 8, mirad por vosotros mismos, y aquí estamos viendo el versículo 28, aunque hoy todavía no llegaremos ahí, que dice así, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, vamos a seguir viendo cómo la verdad desnuda un camino perverso, y oremos al Señor que solo seamos guiados por su gracia en la luz de la verdad de la palabra. Que por su gracia seamos solamente guiados por la luz de la verdad de la palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos darte gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Él es el que nos trae a ti, Él es el que abrió el camino y el que hace posible que hablemos contigo y que nos escuches. Es por sus méritos que rogamos tu ayuda en este tiempo y pedimos tu sabiduría de lo alto para agradarte. Señor, te ruego que tu iglesia sea edificada por tu palabra, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, a actuar, Señor, con la convicción de que es tu palabra lámpara a nuestro camino y la que nos tiene que guiar, que es la verdad la que tiene que ir delante nuestro. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a verlo así, a que podamos ser siempre guiados por la luz de tu verdad. Te ruego, Señor, que edifiques a tu iglesia y que salves a los que no te conocen. Dame sabiduría de lo alto y ayúdame a honrarte en la exposición del texto, que pueda ser fiel a tu verdad y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por todo. Bendice este tiempo, te lo pido y te lo ruego, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, eso venimos viendo, ¿no? Un camino perverso. ¿Cuán natural, hermanos, es para nosotros pervertir la verdad? O sea, es algo que no necesitamos hacer esfuerzo. Es algo que nos sale naturalmente, que lo podemos hacer sin problema, porque es nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, la que nos pone delante de la verdad de Dios, y cuando nosotros actuamos, vamos a decirlo así, por instinto, cuando actuamos por nosotros mismos, por nuestra propia prudencia, nuestras veredas se tuercen, como dice Proverbios 3, ¿no? Reconócelo todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es muy simple para nosotros pervertir la verdad y pervertir así el camino. No estamos hablando de algo que solo le pasa a malas personas. No, esta advertencia es para el seno de la iglesia. Esta advertencia es para los salvados por la gracia de Dios, para el cuerpo de Cristo. Ahí está la advertencia.
es el cuidado de nuestro corazón que Dios hace. No, entonces no es esto, uy, no, cuántas personas malas que están afuera, que andan en la perversión de su camino. Claro, ahí estábamos nosotros cuando el Señor nos rescató. Y hoy nuestra tendencia es a volver. Y cuando digo a volver no es porque nos queremos ir del camino de Cristo, de la iglesia, no, sino que en las cosas diarias, aún en la intimidad, aún en las decisiones pequeñas, en todo, nuestra primera inclinación es hacia aquello que no tiene que ver con la verdad. Por eso digo, es muy natural para nosotros pervertir el camino de esa manera. Entonces, no estamos hablando de que solo le pasa a malas personas, no. Hablamos de algo de lo cual somos librados por la gracia de Dios, de lo cual Dios, en su gracia y por su verdad, nos salva cada día y nos va guardando. Jesús nos libró de la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás. O sea, quitó la opresión de nuestra vida, y hemos hablado de esto. Por su obra nos hizo siervos de la justicia. Vimos que todos los hijos de Dios son siervos de Dios. Y todos fuimos salvados para servir, para darle la gloria a Dios, sirviendo a la justicia. Veo cuando Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que Dios reine en nuestra vida y que su justicia, lo que es justo delante de él, lo que a él le agrada, sea lo que esté guiando nuestro camino. Entonces, para eso Dios nos dejó su palabra, para que nos marque el camino. Él nos dejó la verdad revelada para que nos marque el camino, nos da la gracia suficiente para cada día, para que podamos vivir la verdad y ponerla por obra, y nos dio su Espíritu Santo, que mora en nosotros, es el otro consolador, igual que Cristo, que mora en nosotros, el Padre y el Hijo hicieron morada en nosotros, para que nosotros no hagamos lo que querramos, por lo menos para que no lo hagamos sin dolor. Porque el Espíritu se opone a nuestra carne, como dice Gálatas, para que no hagamos lo que nosotros queremos. Se opone a la carne el Espíritu, son contrarios, el Espíritu y la carne. Entonces, el Espíritu está ahí para que haya dolor por nuestro pecado, para que haya tristeza por nuestro pecado, para que nosotros aborrezcamos más y más al pecado y busquemos la guía de Dios, busquemos la verdad que nos recuerda el Espíritu Santo, de las palabras de Cristo, de las promesas de Dios, de todo lo que está revelado en su palabra. Él es el que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, es el que nos trae a la cordura cuando nosotros nos estamos locamente dejando de lado la palabra de Dios. Entonces, por esto se nos llama un examen continuo, se nos llama a conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hoy, cuando estábamos en la reunión, se leía ese texto de 1 de Pedro 1:17, ¿no? Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga todas las cosas, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, debe estar presente en nosotros ese sacrificio de Cristo, esa salvación tan grande, y eso tiene que llevarnos a temer el hecho de pisotear la sangre de Cristo, el hecho de hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces nos tiene que llevar esto a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como dice 2 Corintios 7:1. Nos tiene que llevar esto a someternos unos a otros en el temor de Dios, como dice Efesios 5:21. Y así nosotros debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor, como dice Efesios 5:10. Entonces, Dios ha cambiado toda nuestra vida y nos ha dado los medios de gracia para llevar una vida agradable a Él, para dejar el pecado y para vivir conforme ya no a nuestras concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Es por esto, mis hermanos, que como siervos tenemos mandamientos de nuestro Señor que seguir. Él nos ha dejado mandamientos, otra vez, y como decimos siempre, no es natural para nosotros lo santo, no es natural. Es algo que nos cuesta, que solamente podemos hacer en las fuerzas de Dios y solamente podemos hacer cuando Jesucristo, haciendo en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Entonces, Dios nos ha dejado mandamientos para que cada vez que nosotros estamos inclinados a hacer otra cosa, recordemos los mandamientos y no hagamos lo que querramos, sino hagamos lo que Dios dice. Y por temor a pisotear la sangre de Cristo, como decía anteriormente, por temor a blasfemar el nombre de Dios, por temor a blasfemar la doctrina, entonces podamos vivir como Dios manda.
Y para eso estudiamos la palabra de Dios, para discernir su voluntad, para llamar bueno a lo que Dios llama bueno, para llamar malo a lo que Dios llama malo, y andar así como Él anduvo, siguiendo sus pisadas. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y por esto Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que vivamos como Él vivió, para que mostremos y manifestemos su gloria a través de mostrar su carácter en nuestra vida. Es por esto, mis hermanos, que es necesario mirar a Cristo todo el tiempo. No tenemos que sacar la vista de ahí. Y también debemos mirar a los que así se conducen, tan solo por su gracia. Como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en otros textos él dice, tienen que imitarme a mí, a los que así se conducen. Y él está hablando de tener la mente de Cristo. Y está hablando de justamente, él está poniendo por obra la mente de Cristo. Y dice, entonces, a los que se conducen así, y a mí, que estoy andando como Cristo anduvo, eso es lo que tienen que imitar. Porque en definitiva, Dios nos muestra que no solamente Él vivió una vida perfecta, sino que aquellos que nos precedieron y que han servido a Dios, no digo con perfección, porque el único perfecto es Cristo, pero que han servido a Dios, nos muestra que es posible por la gracia de Dios andar como Él anduvo y darle la gloria a Dios y cumplir nuestro ministerio y ser responsables y que la gracia de Dios es suficiente cada día. Y el testimonio de las Escrituras nos muestra esto una y otra vez. Y nosotros estamos viendo aquí en Hechos 20 ese testimonio de la vida de Pablo. Y hasta ahora vimos nosotros que como siervos debemos reflejar ese carácter de nuestro Señor para la gloria de su nombre. Por esto vimos que el siervo es siempre siervo, ¿no? No importa en qué lugar, en qué situación esté, es siervo, todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo es un siervo de Dios, un siervo de la justicia. Todo el tiempo está ahí por amor a su Señor, para hacer la voluntad de su Señor. Y esto nos muestra que es humilde. El Señor Jesucristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vimos que un siervo de Dios es compasivo para con todos, para con los que le rodean, para con las situaciones, sabe de la necesidad que todos tienen de Cristo y ahí está enfocado su servicio. Es sufrido, no importa las pruebas, las luchas, sigue adelante. Vimos que un siervo es dispuesto, o sea, está siempre dispuesto a servir, no importa la hora, no importa el día, no importa la situación, no importa si descansó, si no descansó, si tiene que descansar. Ahí está pensando en servir, está siempre dispuesto a atender a los demás, a los que tienen necesidades, etcétera, etcétera. Vimos que un siervo siempre es evangelista, está constantemente anunciando el evangelio de Cristo, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, con su vida, está mostrando la gloria del evangelio de la gracia de Dios. Vimos que un siervo siempre es guiado por el Espíritu de Dios, que permanece humillado bajo la poderosa mano de Dios, que está gozoso, que el siervo se está regocijando siempre en el Señor, constantemente. Entonces está gozoso, su regocijo es el Señor, vimos que es responsable para cumplir su ministerio, conoce cuál es su responsabilidad delante de Dios, conoce cuál es su tarea y la pone por obra en el rol que Dios le haya dado. Yo sé que estamos hablando de Pablo acá, pero es lo mismo para todos nosotros. Ninguno de nosotros es Pablo, sin embargo la escritura es provechosa para nosotros y nos muestra. No sé cuál es la parte que Dios nos ha dado en el cuerpo a cada uno, sé algunos, pero no sé todos y todos debemos saber cuál es la parte que Dios nos dio y ser responsables. Y mostrar esta responsabilidad también en el servicio a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde estemos ser siervos de Dios de una forma responsable, ser testigos fieles, un testigo fiel de la verdad de Dios, un testigo fiel del Evangelio de la gracia de Dios. Así lo vemos en Jesús, lo vemos en Pablo y lo debemos ver en nosotros también. Estas características se deben reflejar también en nuestras vidas, para dar la gloria a Dios y para andar como Él anduvo. Y cuando una iglesia está sirviendo de esa manera, enseguida se pone de manifiesto aquel que es un engañador, que no puede imitar a Cristo. Puede imitar algunas cosas, pero termina siendo puesto de manifiesto en la santidad. El anticristo termina siendo puesto de manifiesto. Después se justifican con un montón de mentiras, pero terminan siendo puestos en evidencia. Como hombres, hablando
de Cristo, de Pablo, de todos, estuvieron sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, no estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de hombres que vieron las mismas cosas que nosotros. Claro, tenemos el ejemplo de Cristo, que padeció en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él es el ejemplo perfecto. Y cuando vemos a sus siervos, a los hombres que Él escogió, los vemos cometiendo errores, haciendo cosas que no fueron agradables a Dios, pero los vemos arrepentidos y volviendo a Cristo una y otra vez. Y eso también nos tiene que mostrar a nosotros la gracia de Dios y la restauración de Dios en sus hijos, en esa obra que Él empezó y que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, lo llama a considerar. Nosotros vimos todo esto en el pasaje y ahora llegamos al versículo 25 de Hechos 20. Dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta ahí. Entonces Él los llama a considerar a esta altura, después de haberle presentado estas cosas, de haber hablado de su testimonio, de cómo actuó, de su trabajo, etc. Él los llama a considerar. Y el texto dice en el 25, y ahora he aquí. Y esto, hermanos, decir, bueno, a ver, hasta ahora les dije esto. Bueno, consideren esto. Presten mucha atención, escuchen bien. Y sacando la parte del medio del texto, que enseguida la vemos, dice: yo sé que ninguno de vosotros verá más mi rostro. Yo sé que ninguno de vosotros verá más mi rostro. Eso es lo que él está diciendo. Sé que en el medio dice: entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, y enseguida lo vemos. Pero claramente él dice: yo sé que ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Está la posición explicativa, pero este es el punto. Escúchenme bien, estas son mis palabras, dice Pablo. Son mis palabras finales para ustedes. Esta es la última vez que nos vemos cara a cara, porque tengo la convicción, por la voluntad de Dios revelada, que ninguno de vosotros volverá a verme cara a cara. No, ya no los voy a volver a ver cara a cara. Por eso, de pasada en este viaje, los quise mandar a llamar acá desde Mileto, estaban en Éfeso, más al norte, dice, para que vengan acá, para que nos veamos cara a cara por última vez. Yo sé que esta es la última vez, entonces escuchen bien lo que les digo, escuchen bien estas palabras. No me van a ver más, entonces es necesario que escuchen esto. Pablo no deja duda en su andar, no deja duda en sus decisiones, en su camino. Él sabe, cuando dice yo sé, la palabra griega es oída, y eso nos habla de un conocimiento pleno. No es como ginosco, que es un conocimiento progresivo. Él acá usa una palabra que nos muestra que él lo sabe plenamente. O sea, él tiene la convicción de que es así. No es que les dice: miren, los mandé llamar porque puede ser que sea la última vez que vean mi rostro, no sé, vamos a ver lo que pasa por ahí. No, él con convicción les dice: miren, escúchenme bien esto, porque yo sé, y lo sé bien, tengo la convicción que ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Y entonces él lo que muestra es que él está actuando con convicción, está actuando con convicción. Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que va a pasar. No es que no sabe, no es que está a la deriva, no es que está probando, a ver, bueno, pruebo a ver si este camino me va bien, si está bien, bueno, entonces Dios me confirmó. No pasan esas cosas, enseguida lo vamos a ver. Él está actuando con convicción, porque un siervo que es guiado por el Espíritu Santo, yo ligado en espíritu, actúa con convicción, habla con convicción, vive con convicción. O sea, está seguro de lo que hace. Comprobó lo que es agradable al Señor, comprobó la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo lo está poniendo por obra. Entonces cuando habla dice: mirá, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer, y ustedes tienen que saber, con esa convicción, de que yo no los voy a ver más cara a cara, ustedes no van a ver más mi rostro. Entonces él hace las cosas con convicción. No se trata ni de métodos,
Algunos dicen, vamos a ver los métodos de Pablo. Acá no hay métodos, acá lo que hay son convicciones. No se trata de costumbres, no porque se hace así, porque hicieron así, asá. No. No se trata ni de métodos, ni de costumbres, ni de hábitos. No se trata de probar suerte, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a probar por acá, a ver si nos va bien. No se trata de ver cómo sale. Bueno, vamos a hacer esto, a ver cómo sale. Y qué sé yo, me voy para Jerusalén, bueno, a ver qué onda, ¿no? Diríamos hoy día. No se trata de eso. Él está haciendo las cosas con convicción. Él va a Jerusalén porque entiende que eso es lo que el Señor quiere que haga y sabe que el puerto final de este viaje está en Roma. Él sabe que le es necesario ir a Roma. El Señor ya le dijo que va a ir a Roma. Entonces él tiene la plena convicción de lo que está haciendo. Por eso no se trata de ninguna de estas cosas. No se trata de tantear el terreno, a ver si nos va bien, a ver si podemos tener algún fruto, alguna cosita que puede salir ahí. Entonces, bueno, eso quiere decir que Dios bendijo el viaje y que lo está confirmando. No, Dios no obra de esa manera. He compartido hace un tiempo atrás, cuando alguien dice, bueno, Dios dirá. Bueno, no, tranquilo, Dios no dirá, Dios ya dijo. Y todo lo que Dios dijo está en su palabra. Y eso no cambia. No es que Dios va a cambiar, que Dios va a hacer algo nuevo. No, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Lo nuevo ya lo hizo también. Lo anunció, lo hizo y está en su palabra, está revelado. Entonces Dios no dirá, Dios ya dijo. Y nosotros tenemos que conducirnos en base a lo que Dios ya dijo. Dios es inmutable, su palabra es perfecta, no cambia. Y nada ni nadie detiene lo que Él hace. Entonces no es que uno dice, no, bueno, voy a hacer esto, voy a ver cómo me va, depende cómo me vaya, y si me va bien, bueno, sigo adelante, y si me va mal, me vuelvo para atrás. No, un siervo de Dios no tiene que actuar así. Los siervos de Dios actúan con la misma convicción, no dependen de las circunstancias favorables. Bueno, voy a hacer esto si se dan las cosas, no depende de las puertas abiertas, ¿no? Dice, bueno, voy a hacer esto si Dios abre la puerta, y bueno, si Dios nos va abriendo la puerta, entonces quiere decir que es su voluntad. ¿Seguro? No siempre las puertas las abre Dios. Tiene que saberlo. A lo que llamamos abrir puertas, claro. Fíjense que en un momento Pablo quería ir a Asia y el Espíritu le dijo no. ¿Y queremos pasar? No. No es el tiempo, no es el momento. Y ahora estamos hablando de una situación semejante. Dice, quiero ir allá. No, ¿a dónde voy? Voy allá. Bueno, entonces allá voy. Y va con convicción a hacer lo que tiene que hacer. Sus siervos actúan con la misma convicción. O sea, no tiene que ver con las circunstancias favorables, ni con las puertas abiertas, ni de que todo se dé justito. Eso es una forma muy humana de probar, a ver, la voluntad de Dios. Ay, no sabés, pero todo justo ahí se fue acomodando y ahora porque vi todo eso estoy seguro que era la voluntad de Dios. No. Si emprendió el camino, tendría que haber comprobado antes que era la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, Dios va a proveer lo que sea necesario para lo que tiene que hacer. Eso es lo que, la forma de actuar. No actúan así dependiendo de las cosas externas, no actúan dependiendo de lo que puede pasar o de las circunstancias favorables. No, solamente dependen de Dios, de su palabra y de la voluntad de Dios. De esa forma depende un siervo. Discierne la voluntad de Dios, comprueba la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. Ese es el proceso. Discierne la voluntad de Dios, comprueba la voluntad de Dios y pone por obra la voluntad de Dios. Aunque después las circunstancias sean desfavorables, porque uno mira lo que le pasó a Pablo después y dice, bueno, mira Pablo, te podrías haber evitado todo esto, si hubieras escuchado, etcétera, etcétera. No. Ah, no, como ahora me fue mal, entonces no era la voluntad de Dios. No. Dios no nos prometió que humanamente o terrenalmente nos va a ir bien en todas las cosas. No. Entonces Dios nos lleva a hacer su voluntad, porque vuelvo a repetir lo mismo de siempre, si nosotros pensamos así, que nos va a ir bien terrenalmente, que todo va a ser favorable, entonces Cristo fracasó en todas las cosas.
Y eso no nos muestra el ejemplo de Cristo. Cristo padeció por hacer la voluntad de Dios porque Dios así lo quiso. Y esa debe ser la disposición del siervo. Aunque después las circunstancias sean desfavorables, aunque las puertas se cierren, ¿no? Como lo que decía recién de Asia y otros ejemplos, aunque después las cosas se compliquen, no sale todo justito, ay, cuesta. No, usted lo que tiene que comprobar antes de hacerlo es que esto sea agradable a Dios. Y quédese tranquilo que si es agradable a Dios va a haber oposición. Lo más probable es que nos salga todo justito, es que todo se complique, que haya dificultades y que tengamos que depender de la gracia de Dios para hacer todo lo que vamos a hacer. Y que sea Dios el que nos sostenga y entonces Dios sea glorificado. Justamente de eso se trata. Por eso el siervo de Dios, cuando pasan estas cosas, no retrocede. Y si retrocedieron no agradará a mi alma, dice Hebreos 10:38. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios es alguien que vive por fe. Y, entonces, tiene convicciones, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene la convicción de que esto es lo que a Dios le agrada, que esto es lo que Dios quiere que haga, y lo hace. Y después hay dificultades en el camino, hay contratiempos, hay problemas, hay oposición, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Y uno está tranquilo, ¿por qué? Porque está convencido de que eso es lo que Dios quiere que haga. Los siervos de Dios van hacia adelante, porque saben que hacia adelante, en ese camino, que comprobaron que es la voluntad de Dios, se va a dar la gloria a Dios, van a ese camino a ser formados a la imagen de Cristo y van a ese camino a ser tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. No se asusta de lo que le puede hacer el hombre, porque teme a Dios. Es como dijo Cristo, yo os enseñaré a quién debéis temer. No temáis al hombre que los mata y nada más puede hacer. No, teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Entonces, no está ese temor de lo que me pueda hacer el hombre, de lo que pueda pasar con fulano, con mengano, con sultano, o la familia, o los vecinos, o quien sea. O si voy a aquel lugar, ¿qué me puede pasar? No, a ver, ¿por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer porque tengo la convicción de que esto es lo que a Dios le agrada, que esto es lo que Dios quiere, y que es lo que Dios me está guiando a hacer por su palabra. Lo puede comprobar con la palabra. Entonces lo emprende, sabiendo que lo único que lo va a sostener es la gracia de Dios. Entonces no vuelve atrás, no anda con temor. Pablo lo confirma esto en el capítulo 21 acá de Hechos, fíjense un poco más adelante, capítulo 21, versículo 13, miren. Después de que Agabo, el profeta, toma el cinto y dice, con este cinto, el varón que es el de este cinto, va a sufrir, dice, lo voy a leer. Fíjense, en el versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y sabe qué pasó después? Exactamente eso. Exactamente eso. Ahora el profeta viene y lo dice. Pero ¿saben qué? No le está dando una novedad a Pablo. La novedad es para todos los que están alrededor, pero no para Pablo. Porque fíjense lo que dice Pablo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No vaya, no vaya. Me hace acordar a Pedro, al lado del Señor, diciendo, cuando el Señor dice necesario que el Hijo del Hombre padezca, y que padezca de parte de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, de todos, ¿no? Iba a padecer. Y Pedro lo toma al lado y lo empieza a recomendar y dice, no, Señor, mirá, de ninguna manera es que esto te acontezca. ¿Qué te parece? Sí. Y el Señor se da vuelta y le dice, aléjate de mí, Satanás. A Pedro el apóstol. Aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás pensando como hombre. Estás pensando terrenalmente. No estás pensando en lo eterno, no estás haciendo la diferencia entre lo bueno y lo mejor. No estás eligiendo lo mejor, lo eterno, aquello que no te puede ser quitado. Estás poniendo la mira en lo terrenal, como un hombre que no conoce a Dios. Es ahí donde, por lo cual le dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces, acá está pasando algo similar. Al oír esto, los que estaban alrededor, ¿no? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque es un siervo, tiene convicciones, pero es de carne. Le duelen las cosas.
Le duele ver la tristeza de los hermanos, el ruego de los hermanos. Dice, ¿qué hacen acá llorando? Me están quebrantando el corazón. Me están causando un dolor enorme. Y dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cosa que él sabía que tenía que ir a Roma. Entonces, yo estoy dispuesto totalmente a ser atado, a morir si fuera necesario. Esa es la disposición. Y escuchen los hermanos. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Interesante, ¿no? Uno ve en Pablo, en el versículo 3, es la convicción. Yo estoy dispuesto, yo voy a hacer esto. Me pase lo que me pase, porque es lo que Dios me mandó a hacer. Y en el otro vemos, en el versículo 14 vemos resignación. Dice, bueno, como no lo pudimos convencer de que abandone su convicción, entonces dijimos, hágase la voluntad del Señor. No, eso es lo que había que decir al principio. Eso es lo que había que decir al principio, decirle, hermano, ¿vos comprobaste que esto es la voluntad del Señor? Sí. ¿Vos podés mostrar que vas a hacer esto con convicción en la palabra y que Dios te mandó? Sí, mirá, te lo muestro. Perfecto. Hermano, hacé la voluntad de Dios. Pueden pasar 1000 cosas, pero andá y hacé lo que Dios te mandó a hacer y dale la gloria. Ese es el punto. Pero no, como no me pudieron persuadir, le dicen, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Claro, se va a hacer la voluntad del Señor. Se va a hacer la voluntad del Señor. Pero no tiene que haber resignación, tiene que haber convicción. Totalmente convencido de lo que Dios quería que haga, así hacía. La convicción es igual a la confianza. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo estoy haciendo lo que Dios manda, Dios viene conmigo. Dios siempre está conmigo. Aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero cuando voy a emprender algo, si yo comprobé que es la voluntad de Dios, Dios va a estar conmigo, Dios me va a acompañar, Dios va a proveer lo necesario. El que no escatimone su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Y este texto de Romanos 8:31 también fue escrito por Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A Roma. Antes de ir a Roma, antes de conocer a los de Roma, les escribe esto. Era su convicción. Por esto, mis hermanos, un siervo de Dios se conduce con convicción. Con convicción. Entonces no es que dice, voy a hacer esto si sale el sol. Si llueve, no. Por decir algo que cambia constantemente, ¿no? No, lo voy a hacer porque es lo que a Dios le agrada. Sol, lluvia, trueno, granizo, esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que hay que hacer, lo voy a hacer. Hay convicción, no depende de otras circunstancias. Hay convicción de la palabra, de la verdad, de lo que a Dios le agrada. Así es como debe actuar un siervo, con convicción. Y en este mismo texto, en el 25, en el medio del texto, vimos esto. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿A quién les estaba hablando? Dice, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Aquellos entre quienes cumplí mi ministerio. Él llegó ahí de la misma forma, con convicción. Llegó de la misma forma a hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, yo pasé entre ustedes anunciando el reino de Dios, ¿no? Así dice, predicando el reino de Dios. El reino de Dios, el evangelio de Cristo. A Jesucristo como rey, a Jesús como el soberano. ¿Se acuerda de Esdras? Cuando iba a viajar a Jerusalén y dice, a ver, le iba a pedir guardias para el camino al rey, pero me dio vergüenza, porque estoy diciendo que voy a servir al rey del cielo, voy a servir al rey del cielo, al dueño de todo, al que hace lo que quiera, al solo soberano rey de reyes y señor de señores. Me da vergüenza pedir una guardia, porque es como decir, necesito una guardia porque el Dios Todopoderoso no me puede cuidar en el camino. Entonces, en ese caso, la vergüenza, por ese pecado de desconfianza, lo retuvo a Esdras, no pidió nada. Y Dios, la benéfica mano de Dios estuvo sobre ellos y los guardó en el camino, de todos los males que pudiera haber en el camino. ¿Por qué? Porque Esdras sabía que Dios lo estaba mandando a hacer lo que era su voluntad. Entonces estaba actuando con convicción. Y esa convicción generaba por esa confianza en Dios y sabiendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, yo pasé entre ustedes predicando el reino de Dios, el evangelio de Cristo, gloria a Dios. Pero el evangelio de Cristo muestra a Jesucristo como rey. Él es el que está sentado en el trono.
muestra a Jesús como el solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna todas las cosas para el bien de su pueblo. Como también dice la palabra. Entonces hay confianza. Yo estoy anunciando entre ustedes los mandamientos del Rey. Es el Rey el que me manda. Estoy anunciando entre ustedes el juicio del Rey. Entonces estoy anunciando el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pablo no pasó entre ellos hablando de su gran ministerio. Ahí viene Pablo el apóstol. No sabes qué ministerio que tiene este hombre. No pasó así. No pasó hablando de esa manera. Él no pasó por los lugares a contar su visión misionera. ¿Saben qué es lo maravilloso? Algunos hablan de las misiones, hablan, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacen cuando hablan de las misiones? Empiezan a recorrer las iglesias para pedirles que los apoyen económicamente. Eso hacen. ¿Sabe de quién recibía sostén Pablo? De las iglesias que él mismo empezó, no de las otras. Las iglesias que le enviaban apoyo económico a Pablo eran las iglesias que él mismo había empezado. Entonces él empezó una iglesia acá, otra iglesia acá, otra iglesia. A todos lados iba predicando, estableciendo las iglesias, enseñando, estableciendo ancianos, iba a la otra ciudad y seguía predicando. Y ellos, por amor a Pablo, cuando Pablo salió para seguir haciendo la tarea que él tenía que hacer como evangelista, enviado por la iglesia de Antioquía, él, por ejemplo, fue a Corinto y no aceptó nada de los de Corinto, para que no lo acusen de que él estaba haciendo las cosas por dinero. Fue necesario trabajar, trabajó. ¿Y cuando dejó de trabajar y se entregó por entero a la predicación del Evangelio? Cuando vinieron los del norte de Grecia, los de Macedonia. Eran iglesias que él ya había empezado y esas iglesias dijeron, nuestro hermano Pablo está haciendo la voluntad de Dios, necesita ayuda, y enviaban ayuda económica. Lo trajo Epafrodito, ¿recuerdan? Una bendición. Pablo no pasó levantando sostén entre las iglesias. Miren, tienen que ver el ministerio que hago yo. Miren las almas que se convierten con mi predicación. Entonces, mándenme plata para que se convierta más gente. Por favor, hermano. Eso no es acorde a la verdad. Que está bien que nos apoyemos entre iglesias, que apoyemos a hermanos que tienen necesidad, etc. Gloria a Dios. Eso es bíblico, es algo que tenemos que hacer. Pero vivir de eso, no, hermanos, eso no está bien. Vivir pensando cómo conseguir más sostén, cómo hacer que la gente dé más, para tener más, etcétera, etcétera, para que cada uno cumpla con su visión. Yo tengo una visión. Bueno, tenés visiones, volvé a la palabra y dejá las visiones de lado y empezá a hacer lo que Dios manda. Y empezá a vivir como un siervo. A vivir como un siervo. Sufrido, dispuesto. Hay que vivir como un siervo. Así es como se hace. No es que él pasó por las iglesias mostrando sus talentos. Vengan a escucharme porque no saben la bendición que va a hacer para sus vidas si me escuchan. No estaba diciendo eso. No pasó dando conferencias. Ahí viene Pablo, va a dar una conferencia en tal lugar y las iglesias se peleaban para ver quién tenía el local más grande para juntar más gente y enviaban invitaciones y todo lo demás para que lo vengan a escuchar a Pablo. Y Pablo predicaba ahí una hora, porque ya más tiempo es un abuso, y predicaba una hora hoy, una hora mañana, y después se iba el gran Pablo, todos se sacaban una foto con Pablo. No, hermanos, tampoco hizo eso Pablo, porque no es lo que Dios lo mandó a hacer. Pablo dice, ni siquiera Dios me envió a bautizar, o sea, con el propósito de bautizar. Dios me envió a predicar el Evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y bautizo a los que se convierten, por eso ni me acuerdo quiénes he bautizado. Porque el propósito de mi viaje es anunciar el Evangelio de Cristo, es predicar la cruz de Cristo. Ese es el propósito del viaje. No es que llegaba a la ciudad y iba a ver al intendente, así, dice, mire, discúlpeme, nosotros venimos de una gran iglesia y queremos saber dónde podemos hacer una linda campaña y esto va a ayudar a su ciudad también, etc. No pasó así. Él pasó entre ellos predicando el reino de Dios, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Él no pasó así. Él pasó como un heraldo del rey, como un heraldo del rey, como un siervo del rey, como un proclamador del rey. No pasó declarando filosofía, no pasó declarando su propia sabiduría, no pasó declarando su parecer, su opinión, sus métodos. No, esto, mire, para empezar una iglesia, este es mi método. ¿Sabe cuál era el método de Pablo para empezar una iglesia? Iba y predicaba el Evangelio.
y a los que se convertían les enseñaba la verdad el tiempo que fuera necesario, hasta que se veía quiénes eran los que iban a pastorear la iglesia, los establecía y se iba a hacerlo en otro lugar. Y si era necesario, dejaba a uno de sus colaboradores que también habían empezado a colaborar con él en las mismas iglesias que él recorrió, que él formó, y pasaba y decía, bueno, quédate acá un tiempo más enseñando mientras yo voy a seguir predicando allá, 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 de tal forma que todo Asia había recibido el Evangelio. Una cosa maravillosa, porque esa es la obra de Dios. Y eso se hace con convicción. No es que, sí, Dios me está mandando como misionero a tal lugar, pero bueno, para ir a tal lugar y yo necesito tanta plata por mes. Y bueno, si Dios quiere que vaya, entonces lo primero que va a ser darme el sostén y bla, 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 bla. Y empiezan a pasar años y años y años juntando la plata para ir a un lugar y después tratando de establecerse siguen pasando los años, años, años y la plata se desvanece. Para nada. No. ¿Hay convicción? Si Dios te quiere allá, no te quedes acá. Y si Dios te quiere acá, no te quedes allá. Ve. Porque Dios es tu sostén. Dios es tu fortaleza. Dios es tu proveedor. Dios es todo. Dios es todo. Es tu escudo, es tu protector, es el que va a acampar alrededor tuyo y es Él el que va a bendecir la predicación para que se conviertan aquellos que no conocen al Señor. Entonces dice, yo pasé entre ustedes predicando el reino de Dios. Él no habló de otra cosa más que de Cristo y de este crucificado. Pasó entre ellos con demostración del espíritu de poder. Con demostración del espíritu de poder. Porque Él pasó exponiendo la verdad. Y el Espíritu Santo, con el poder de Dios, hacía la obra de salvación. El siervo de Dios es un heraldo salido directamente de la misma corte del rey para proclamar públicamente órdenes reales y decretos. Eso es lo que hacía un heraldo. Y eso es lo que Pablo salió a decir. No salió a compartir sus ideas. No era otro sofista. No. Él salió a predicar a Cristo y a este crucificado. El Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, es una orden real y es un decreto eterno. Los heraldos salían de la corte del rey para proclamar públicamente órdenes reales y decretos. Y el Evangelio de Jesucristo, vuelvo a repetir, es una orden real y es un decreto eterno. El Evangelio de Jesucristo manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y vengan con fe a Jesús, proclamando el día del juicio y de castigo eterno para todos los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. Esa es la proclamación. No hacen sugerencias de una vida mejor. No es que vienen a decirle, mirá, vas a tener una mejor vida si venís a Cristo. Estamos hablando de vida terrenal, ¿eh? No, mirá, vas a tener una vida mejor ahora. Tu mejor vida ahora, ¿no? Como dicen algunos. No ofrecen soluciones a problemas terrenales en la predicación. Vení que Cristo va a solucionar tus problemas familiares, tus problemas matrimoniales, tus problemas económicos. No. Anunciando el Evangelio del Reino de Dios. No prometen prosperidad, ni salud, ni física. No. Eso no hace un heraldo del rey. Está anunciando las órdenes reales y los decretos reales. No está prometiendo prosperidad ni salud física. No invitan a tomar una buena decisión. Ven y toma la mejor decisión de tu vida. Tenés una buena vida, tenés todo, pero te falta una cosita nomás ahí en tu vida. Te falta Jesucristo. Eso es una herejía, mis hermanos. Vos podés ganar todo el mundo, pero si perdés el alma, no te sirve de nada. Entonces no está predicando algo que compite con las cositas que ya tenés o que te dice, no, tranquilo, vos sos una buena persona. Solamente te falta Cristo. No, eso no es predicar el reino de Dios. Eso no es predicar los mandamientos del rey, ni siquiera los decretos del rey. Eso es una tergiversación de la verdad. Nos invitan a tomar una buena decisión. Hoy tienes que tomar una buena decisión. No, te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir de tus pecados y venir a los pies de Cristo. Por si quizás Él quiera perdonarte. Y tienes que saber que Cristo dijo,
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, porque la obra es de Dios. No es que salen a hacer campaña para invitar a la reunión. No, vamos a invitarlos a la reunión, los invitamos a la reunión. Y hay una generación, 1, 2 o 3 generaciones de iglesias que se volvieron en vez de evangelistas, a predicar el evangelio del reino, a predicar acerca de Cristo, se convirtieron en invitadores a la iglesia. Entonces, invitan a la iglesia. No, predica a Cristo. Y cuando ellos se conviertan al Señor, ¿saben qué van a querer hacer? Venir a la iglesia. Porque van a necesitar al Señor, van a necesitar a Cristo, van a necesitar a Dios, van a necesitar a los hermanos. Porque hay una nueva criatura. Es para eso la iglesia, para los creyentes, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Y las iglesias se volvieron en invitadores a reuniones especiales. No, Pablo no pasó haciendo eso. Pablo pasó predicando el reino de Dios. Los heraldos proclaman con claridad las palabras de Cristo, mis hermanos, las palabras del Rey. Cristo dijo, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dijo 2 veces, Lucas 13:3 y 13:5. Ahí enseguida volvió a repetir, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque el siervo de Dios, además de vivir con convicción y de actuar con convicción, de tener convicciones, el siervo de Dios es un heraldo. No está buscando agradar a los hombres con palabras lisonjeras o con mensajes convenientes, no sea cosa que ofenda a alguien. No, el heraldo de Dios está buscando agradar a Dios, proclamando la verdad tal como le fue dada. Él ya está en el reino. Y sabe lo que costó que fuera traído al reino. Conoce el costo de su salvación y por qué vino al reino, por la gracia de Dios. Y anuncia a los demás sabiendo que están en la misma condición que estaba antes, que él estaba antes. Y con compasión les dice, esto es lo que el Rey manda. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y vengan a Cristo. Porque Dios está en este tiempo no tomándole en cuenta en Cristo a los hombres sus pecados y los está reconciliando, porque cuando vienen a Él, eso muestra que Cristo llevó sus pecados en la cruz del Calvario y que para esos hombres hay salvación si creen en Cristo. Porque Él no solamente llevó los pecados en la cruz, sino que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, muriendo bajo la ira del Padre. Fue sepultado y al tercer día resucitó como había prometido, como había dicho y como había anunciado, para exaltar su justicia a la diestra de la majestad en las alturas y salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Entonces se predica el evangelio del reino. Y eso, cuando un siervo lo hace, es lo que le da una conciencia tranquila delante de Dios. Fíjese el versículo 26, dice así, por tanto, o sea, ustedes no van a ver más mi rostro. Ustedes entre quienes yo pasé anunciando, proclamando, predicando el reino de Dios, ¿sí? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Entonces, en base a lo dicho, por tanto, en base a haber cumplido responsablemente mi ministerio como un siervo de Dios, yo protesto, esto significa, yo digo claramente, yo testifico ante ustedes, yo los llamo a ustedes mismos por testigos, eso es lo que quiere decir protesto, que estoy limpio de la sangre de todos. Yo estoy limpio de la sangre de todos. Antes fuimos al capítulo 21, vayamos al 18, para comprender mejor esto que Pablo hacía una y otra vez. Capítulo 18 de Hechos, fíjense el versículo 4, dice así, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Mire, yo cumplí con mi parte. Yo les anuncié lo que el Rey dice. Yo estoy limpio de su sangre. ¿De dónde saca este lenguaje Pablo? Bueno, hay un pasaje en las Escrituras que nos va a ayudar. Está en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Leo ahí algunos
algunos versículos. Ezequiel capítulo 33, empezando desde el 1, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada, o sea, juicio, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, lo ponen en un lugar alto, para que ese hombre anuncie que está viniendo el juicio, que está viniendo el enemigo, lo que fuera, esa es la función de una atalaya, lo pone en alto para que le anuncie a los que están en la ciudad que tomen los recaudos necesarios porque está viniendo el ataque, está viniendo en este caso el juicio. Entonces, Dios ha establecido un día en el cual jugará con justicia a todos los hombres. Estableció el juicio y puso a sus siervos como atalayas en este mundo, en un lugar alto, como embajadores celestiales, los puso para proclamar el juicio de Dios. Y dice así: el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo cuando sonaba la trompeta, porque estaba ya bien alto arriba, ¿no? Cuando sonaba la trompeta, entonces sabían que estaba viniendo el enemigo, estaba viniendo el juicio. Y dice el versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Si sonó la trompeta, escuchó la trompeta y dijo, no importa, no pasa nada, y viene la espada y lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, es su propia responsabilidad. Ahora, si no lo hace la atalaya, hay doble responsabilidad, porque dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Más el que se apercibiere librará su vida. Entonces el atalaya toca la trompeta y entonces el que escucha se salva y el que no escucha perece. Ese es el punto. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Doble responsabilidad. ¿Por qué? Cuando venga el juicio, el que va a morir porque tiene que morir por su propio pecado. O sea, no es culpa del atalaya que esa persona muera por su pecado. Acá el tema es que el atalaya es responsable de anunciar, no de salvar, no de librar. No es que no dice, cuando el atalaya viene venir la espada, entonces baja corriendo de la torre y se empieza a cargar a todos al hombro y los lleva lo más lejos que puede. No dice eso. Dice, toca la trompeta desde lo alto. Se escucha el sonido. El que escucha se salva. El que no escucha es condenado. Pero el que es condenado por su propio pecado. Ahora, yo voy a demandar la sangre de la mano del atalaya que no cumplió con su tarea, que no cumplió con su responsabilidad. Yo voy a decirle a esa atalaya, vos tenés un problema conmigo, no porque el otro fue tomado por causa de su propio pecado, sino porque vos no hiciste lo que yo te mandé. Yo soy el rey y yo te mandé a vos como un heraldo a proclamar el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y no lo hiciste. Y no lo hiciste. El que murió por su propio pecado, pero vos no cumpliste con tu tarea. Ese es el punto. Entonces lo que Pablo les está diciendo es, yo toqué la trompeta del evangelio de la gracia de Dios ante todos ustedes. Yo toqué la trompeta del evangelio de la gracia de Dios ante todos ustedes. Yo anuncié el juicio venidero, yo anuncié la ira venidera, yo anuncié el día de salvación. Lo que él dice es, estoy limpio. Cumplí mi ministerio, cumplí mi servicio. Por esto, mis hermanos, decimos que un siervo debe tener las manos limpias de sangre ajena. Debe tener las manos limpias de sangre ajena. Debe cumplir con su tarea. ¿Cómo? ¿Por qué? Fíjese el versículo 27 de Hechos 20. El versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué tengo las manos limpias? Porque estoy limpio de la sangre de ustedes. O sea, yo toqué la trompeta. Si ustedes escucharon, gloria a Dios. Si no escuchan, ustedes van a pagar por su pecado. Pero yo estoy limpio. Porque yo ya les dije todo lo que les tenía que decir. Yo cumplí con mi ministerio. Dice, leo otra vez, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Rehuido, jupostelo. No me eché para atrás, no me retraje de decirles todo lo que Dios mandó a decir. No me retraje de declarar todas las verdades del Evangelio de Dios. No fui condescendiente con el pecado. No me cuidé de los pasajes difíciles. No, estos pasajes no los toco
porque no los puedo explicar, o me meto en un problema, o acá creen otra cosa. No me cuidé de pasajes difíciles, no me frené por si se ofendían con la verdad que estaba proclamando. Como heraldo no me guardé nada del mensaje que me fue dado. No dejé de decir verdades para mantener una, y entre comillas lo digo, una falsa comunión. Si no hay comunión en Cristo, no hay comunión. Por eso digo una falsa comunión. Entonces no es que dejé de decir verdades. No, a ver, me invitaron a predicar acá, pero acá no puedo hablar de la venida de Cristo, porque acá creen otra cosa. Entonces, si digo eso, no me van a invitar más a predicar. Entonces, ¿cómo voy a perder esa oportunidad? Todo lo espiritualizamos, ¿verdad? Todo lo espiritualizamos. Como el otro que levanta sostén y dice, no, porque hay que ser responsable, porque si yo voy, entonces, si no tengo el sostén necesario, no voy a ser responsable. Espiritualizan el pecado. No es así. Dice, no dejé de decir las verdades que tenía que decir para mantener una falsa comunión, no. No dejé el consejo de Dios a su estudio y a su consideración para que haya otras posibles interpretaciones. No, el siervo de Dios anuncia el mensaje de Dios como un heraldo, con convicción, da todo el consejo de Dios. No, yo les declaré todo el consejo de Dios. La palabra para consejo acá es el griego boulé. Boulé se escribe. Boulé. Eso significa decisión, acuerdo entre varios, voluntad. Yo les proclamé, ¿no? O sea, no me retraje de anunciar la decisión de Dios de establecer un día de juicio y de condenar a todos los que no se arrepienten. No dejé de anunciar el pacto del Dios Trino para salvación en Cristo a todo aquel que cree por medio de la obra del Espíritu Santo. Y no dejé de anunciarles la voluntad de Dios para su vida. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Dios determinó un día para juzgar con justicia a todos los hombres. Y la prueba de esto es que Él levantó al juez de vivos y muertos, Él lo levantó de los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba de que hay un juicio por el pecado. Cristo mismo fue enjuiciado por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y la prueba de que ese juicio por el pecado fue en Cristo es la resurrección. Entonces, eso se anuncia a todos. El que escucha y se apercibe, entonces es librado. Pero el que no escucha es condenado, pero morirá por su propio pecado. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Ahora, no rehuí de anunciarles todo el consejo de Dios, no solamente para salvación, sino para la vida diaria. Por eso, crees en el Evangelio de Jesucristo, debes saber que la voluntad de Dios, recuerden, bulé, que significa consejo, la decisión de Dios, el pacto del Dios Trino, la voluntad de Dios. Dice, debes saber que la voluntad de Dios es que le des la gloria. Debes saber que la voluntad de Dios es que le sirvas con convicción. Debes saber que la voluntad de Dios es que aproveches bien el tiempo porque los días son malos. Debes saber que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tienen que saber que la voluntad de Dios es que sean agradecidos. Y así puedo seguir todo el día. Porque la voluntad de Dios en su palabra es muy clara. Es muy clara. Debes saber que tienes que ser agradecido y vivir por aquel que murió y resucitó para darte vida. El siervo de Dios, hermano, tiene convicciones, proclama como un heraldo y tiene las manos limpias de la sangre de todos, porque proclama todo el consejo de Dios. Pregunto ahora, ¿qué ves frente al espejo de la palabra? ¿Qué ves frente al espejo? ¿Ante quién estás? Por eso nuestro texto, hermano. Mirad por vosotros mismos. Estas son las características de un siervo. ¿Estás sirviendo a Dios con tu vida como Dios manda para la gloria de su nombre? ¿Estás tratando de ser más y más como Cristo cada día? ¿Estás tratando de cumplir con tu responsabilidad en el área que Dios te haya puesto? Mostrando el carácter de Cristo y anunciando con tu boca y con tu vida las verdades del Evangelio eterno. Mirad por vosotros mismos, examinémonos, hermanos, a la luz de la verdad. Arreglemos lo que haya que arreglar. Recuerden cómo empezamos. No saquemos la cruz de Cristo del horizonte de nuestra vida. Siempre va a haber cosas para arreglar y siempre la gracia de Dios es más abundante que nuestro pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que podamos en su gracia vivir como Él manda. Y si estás sin Cristo, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. ¿Sabes por qué hoy?
porque ninguno de nosotros sabe si va a haber un mañana. Ninguno lo sabe. Y no es por hacer terrorismo espiritual, es una realidad. La gente se muere cuando no lo espera. Mucha gente fallece así. Entonces no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que dará el día de sí. Hoy Dios te está llamando al arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Crees en Él? Ven a Cristo. Él te va a hacer su hijo y te va a hacer que andes como Él anduvo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por Cristo. Gracias por tu obra perfecta. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, nos amas, aún siendo lo que somos. Y hoy, Padre, por medio de Cristo nos permites venir a ti para ser limpiados por tu gracia y ser hechos más y más a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir como nuestro Señor vivió. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, ten misericordia y sálvalos. Rogamos y agradecemos todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermano.